Hola, te doy la bienvenida a Picteórico, el canal en el que aprendemos un trazo a la vez. Esta es la tercera y última parte del especial de Halloween en el que estamos haciendo esta ilustración de un niño calabaza en perspectiva isométrica. Te dejo aquí encima el enlace de la primera parte por si quieres verlo o no lo viste y pasemos al tutorial de una vez. Antes de volver al video donde lo dejamos, quiero aclararte cómo hice los detalles de la polera. En realidad hice esto antes de hacer las manos en el anterior video, pero preferí esperar a este video para poder explicarte. Porque bueno, este video está dedicado a los detalles. Primero probé usando esa línea que reservé en el anterior video para hacer el redoble inferior del suéter, pero parecía muy gruesa para eso, así que decidí usar la herramienta pluma para dibujar una línea en la parte inferior del suéter. Esta línea la hice más gruesa y de un color verde más claro. Luego la acomodé moviendo los puntos de anclaje con el puntero blanco. Con las mismas propiedades con las que hice la línea, hice un círculo que usé como la parte del cuello del suéter. Para que realmente se note que es eso, le puse el color naranja de las manos en el interior del círculo. Este círculo no lo puse en perspectiva isométrica ya que no era necesario. Envié todo esto a su lugar y cuando me pareció que estaba bien, expandí las líneas en objeto, expandir o expandir apariencia. Lo último que hice fue cortar la línea en la parte inferior del suéter, haciendo dos líneas a los costados y utilicé dividir de Pathfinder. Ahora sí, volvamos a donde nos quedamos la última vez. Haré inicialmente el papel higiénico volando, es decir, una parte de atrás colgando del rollo de papel. Para tener curvas limpias pero variadas, haré unas líneas con unos picos puntiagudos en zigzag, que luego redondearé utilizando el puntero blanco así. Hago esta línea un poco más gruesa y en blanco y así ya puedo proyectarla desde el lado derecho. Para eso me voy a efecto 3D extruir y biselar y le aumento la profundidad activando la visualización para ver lo que estoy haciendo. Recuerda poner en el menú desplegable de encima la perspectiva isométrica. Me resulta este efecto como de papel doblándose. El siguiente paso es quitarle el efecto plástico y crear las sombras manualmente. Para este caso usaré degradados lineales como sombras. Selecciono el área de la sombra y le aplico el efecto de degradado. Es importante que muevas el dial, los colores y el ángulo del degradado, viendo cómo funciona en el objeto al que le estás aplicando el efecto. Hago esto mismo para la otra sombra que está en el doblez anterior y listo. En este punto decido que quiero hacerle una capa a la calabaza para poder usar este efecto de nuevo y en grande. Así que hago lo mismo, empiezo dibujando unos picos que redondearé luego eligiendo el puntero blanco y jalando de ellos. Pongo esta línea del color que quiero que sea la capa y del grosor de la tela porque corresponde a cómo el objeto se verá de lado. Luego le aplico la perspectiva isométrica desde la derecha y la acomodo. Por alguna razón las luces y sombras en esta forma no se ven nada mal. No parece súper plástico como otras formas. No sé si es por el color, pero probablemente lo deje así y no haga sombras manualmente. Aún no estoy muy segura de cómo haré la parte del nudo de la capa, así que pasaré a otra cosa mientras se me ocurre algo. Creo que esa es una buena idea si sientes que te estancas en algún diseño o una ilustración. Puedes pasar a otro paso mientras tanto, así tu cabeza va actualizando la respuesta del otro problema como en segundo plano. Ya cuando lo resuelves puedes volver a donde estabas y así no tienes mucha frustración si no se te ocurre nada a ese instante. Haré la cara de la calabaza, que es el contenedor de dulces, y he decidido que no haré lo que hice la otra vez con el mapeo para que obedezca a la perspectiva isométrica. Creo que la haré casi recta, eso hará que se vea un poco deforme y creo que en este caso es algo positivo. Pero sí haré la profundidad igual a como hice en la cara grande.
Mientras hacía la cara decidí hacer la parte del nudo de la capa simplemente dibujándola. No usaré la herramienta 3D isométrica, pero trataré de respetar la perspectiva lo más que pueda. Así que tomo la pluma y voy dibujando la parte del nudo. Usaré unas líneas más oscuras para darle más dimensión y profundidad a esto, tratando de que tenga apariencia de tela. Haré unos dulces en la canasta de calabaza. Para la forma general simplemente hago unos círculos de varios tamaños. Los selecciono y los junto con unir de Pathfinder. A propósito, yo estoy muy acostumbrada a usar Pathfinder, pero hay una herramienta que hace básicamente las mismas cosas que se llama Shaper Tool, que es una buena alternativa. Cuando tenga la forma deseada, puedo cortarla con la forma del hueco de la calabaza. Me hago una copia exactamente encima, presionando Command C y Command F. Luego hago clic derecho, pongo traer al frente y luego selecciono la forma del hueco y la forma que quiero cortar y presiono Command 7 para crear una máscara de recorte. Haré unos cuantos círculos más de otros colores dentro de la canastita para simular dulces que están más adelante. Ahora, la polera o suéter se ve un poco vacía, así que le pondré alguna impresión. Como es Halloween, siento que podemos hacer una calavera o algo así. Empezaré creando un círculo, luego haciendo un rectángulo pequeño que me servirá de medida para saber dónde van los dientes. Haré los dientes con un rectángulo. En este caso simplemente me haré una copia del anterior que hice, pero lo haré mucho más pequeño, mucho más delgado y le redondearé las puntas. Luego copiaré esta forma unas veces más para hacer el resto de los dientes. En este caso creo que con 3 dientes es suficiente. Edito los 3 dientes de manera que lleguen al inicio y al fin de mi rectángulo, que es la medida. Luego hago un par de círculos para los ojos y un triángulo para la nariz. La forma triángulo no existe en las formas geométricas porque se lo crea a partir de la estrella, eligiendo que tenga 3 puntas en vez de 5. Ahora que veo la calavera siento que los dientes están demasiado grandes en relación a la cabeza, así que lo reduzco y lo reacomodo. Ahí me gusta, así que lo paso a la perspectiva isométrica. Para que esta forma se ponga en la perspectiva pero se mantenga plana, en la ventana de herramienta 3D en extruir y biselar le bajo la profundidad a 0 y le quito las luces y sombras eligiendo no shading en la parte de superficie. Así que me queda esto y ya puedo acomodarlo encima de la polera de manga larga. Creo que es momento de hacer algunos dulces más. Haré esos dulces súper clásicos de Halloween que nunca he probado, pero que sé que son como un símbolo de Halloween. Empezaré tomando la herramienta rectángulo y creando un rectángulo alargado, el que modificaré usando el puntero blanco para crear una forma de trapecio. Procederé a redondear las puntas del trapecio, mucho más arriba y un poco menos en la parte de la base. Luego crearé unas líneas que usaré para dividir la forma en 3 partes con dividir en Pathfinder. Cuando tenga las partes separadas les cambio de color. Y ya puedo aplicar el efecto 3D de extruir y biselar. Hago la prueba de cómo se ve con las puntas redondeadas, pero no queda bien. Hace que las formas se separen, así que les redondeo luego las puntas mejor. Después de expandir la forma como hice antes, con otras partes de la ilustración, paso a redondearle las puntas. Haré una copia y la pondré así como echada y así la pasaré por el efecto también, lo que me resultará en un dulce desde otro ángulo. Para hacer otro tipo de dulces decidí empezar con una forma ovalada que hice con un rombo alargado al que le redondeé los lados y la paso por el efecto de nuevo. Ahora estoy pensando cómo haré los costados del envoltorio.
como es muy pequeño, no vale la pena aplicar uno de esos efectos 3D que generan muchos puntos. Así que lo primero que pienso es en dibujarlo con la pluma, y luego se me ocurre tomar una estrella, redondearle las puntas, pasar esta forma por el efecto de manera que quede plana y usar esa forma como guía para juntar la base del dulce con esta parte. Para eso le quito las luces y sombras a la base del dulce y hago la conexión de las dos figuras simplemente dibujando con la pluma. Hago una copia para el otro lado, la acomodo y por último puedo hacer las sombras a un lado para darle volumen al dulce. Ahora que me gusta cómo queda, puedo hacer unas copias y algunas de estas copias les cambio de color para que parezcan dulces de otros sabores. Continuemos con los detalles del zapato. Lo principal es hacer esa parte del medio de los zapatos que es salida. Esta la proyectaré de lado, así que la dibujaré como si la viera de costado. De ahí vamos otra vez a efecto 3D extruir y biselar. Y aquí hay un dato curioso. Cuando aún no expandes la forma y está con el efecto, como te mencioné antes, puedes cambiarle las dimensiones, y otra cosa que puedes hacer es rotarla y darle otro ángulo asegurándote de que seguirá en la perspectiva. Así que pondré esto un poquito en ángulo, inclinándolo, ya que siento que así se verá mucho mejor. Y así me gusta más cómo se ve. Me alejo para ver si funciona con todo lo demás y ya puedo pasar a la otra parte del proceso, que es quitarle las luces y sombras y ponerle mis propias sombras. Al final decido cambiar este color al mismo color del zapato y hacer los detalles con ese naranja más claro. Para el detalle del zapato haré esas láminas que tienen scratch, que son específicos para zapatos de niños porque no se pueden atar los zapatos. Creo que eso va bien con el personaje y además va a ser fácil de hacer. Esto lo proyectaré del otro lado, así que dibujo la forma como se vería de lado. En este caso estoy haciendo un lado como cortado porque de ese lado no se verá. Ahora notarás cuando le ponga el efecto. Así que vamos a efecto 3D extruir y biselar y voy viendo el ancho según lo acomodo. El ancho sería la profundidad en la ventana 3D. Muevo esto hasta que me guste. Luego le quito las luces y sombras y pongo mis propias luces y sombras. En este caso, como ya tenía la sombra del zapato antes, simplemente modificaré la máscara de recorte para que se adapte a la nueva forma y ya está el zapato. Ya podemos pasar a las sombras proyectadas y las luces finales. Primero arreglemos la sombra del interior de la cabeza de calabaza. Usaré un degradado para esto. Esta parte igual la hice antes, pero me olvidé mostrarte, así que te la muestro ahora. Simplemente elegí el degradado, seleccioné dos colores y fui moviendo el dial del degradado, viendo cómo quedaba en la forma. Para el rostro igual usé un degradado, pero muy sutil. Parece que no estuviera haciendo nada, pero estos detalles se van sumando y termina viéndose muy bien. Para la sombra proyectada usaré la forma inicial con la que creé la calabaza y la pasaré por el efecto dejándola plana. Usaré esa misma forma pero más pequeña para la canastita de calabaza y usaré la misma forma de la capa para la sombra de la capa. La copio presionando Alt y Shift para que se mantenga en la misma línea y luego solamente le cambio el color al color de la sombra. También puedo unirla toda utilizando Unir con Pathfinder. Para la sombra del zapato usaré la pluma y me guiaré con la grilla para que se mantenga en la perspectiva. Igual uso la lógica para crear la sombra del brazo.
Ahora podemos pasar a las sombras de los objetos pequeños, tratando de que todas las sombras vayan en la misma dirección. Difuminemos la sombra de la calabaza. Esta forma debe estar más difuminada ya que el objeto que la produce está más lejos del piso. Por eso mismo le pondremos un poco de transparencia también. Hacemos esto yéndonos otra vez al efecto y desenfoque gaussiano. Cuando usamos mucho un efecto nos aparece un acceso directo encima del menú desplegable, en el que dice aplicar y luego dice el nombre del efecto. Aplica el efecto con las mismas propiedades que lo usaste antes. Yo elijo la segunda opción, que nos permite aplicar las propiedades manualmente. Y le bajo la opacidad en la ventana de opacidad que está aquí encima. A las sombras de los dulces y otros objetos pequeños en el piso igual les aplicaré el efecto de desenfoque, pero muy leve. Y no le pondré transparencia ya que están más cerca del piso, por lo que la forma de la sombra es más definida y más dura. Ya con las sombras terminadas podemos pasar a las luces. Las luces las haré de la misma manera como hice las sombras en el cuerpo, es decir, hago unas formas, las desenfoco y las corto con la misma forma general. A diferencia de las sombras, no pondré luz en todos los objetos, solo en los que sean más prominentes o sienta yo que quiero destacar. Le pondré luces a la cara para darle un poco más de dimensión y le pondré luces a algunos lugares de la parte superior del hueco de la cabeza. Estas las haré solo con líneas que luego desenfocaré también en el efecto desenfoque gaussiano. Me hago una copia de fondo y le pondré en la copia el efecto de degradado. Esta vez usaré degradado radial. Quiero mantener el fondo morado, pero quiero darle algo más de dimensión. En este caso, añadir un degradado me ayudará a conseguir justamente eso. Voy probando moviendo el dial en el panel de degradado mientras veo cómo se va cambiando el fondo. Y ya cuando me guste, puedo hacerme una copia de esto y enviarla detrás de mi ilustración. Siento que necesito un poco más de color verde y quiero agregar algún elemento en la parte inferior, en la derecha, para que la composición vaya como en X, es decir, como dos diagonales que se encuentran al medio. Primero decidí probar con una especie de humo verde, pero no me gustó cómo quedaba, así que finalmente decidí poner unos detalles de hojas. Haré unas hojas medianas por tema de composición y las usaré en la perspectiva isométrica, pero en teoría estaría mal que sean más grandes, ya que estas ilustraciones isométricas no se leen de la misma manera como si fueran perspectivas de un punto o dos puntos. No hay elementos más adelante y más atrás, todos están como en el mismo plano de base. Pero tomaré una decisión artística y me saldré de la regla. Esto de las hojas no te lo explico porque utilizo lo mismo que ya viste a lo largo de este video y los otros dos anteriores y ya siento que me repetí demasiado. Agregaré algunos detalles más como luces en lugares estratégicos y ya puedo exportar mi ilustración. Con eso ya la finalizo. Espero que te gustara esta pequeña serie de videos. Hice esto más libremente y sin explicar exactamente cómo hice todo, es decir, sin medidas ni datos súper específicos, porque me interesa más que tengas una idea general de cómo aplicar las herramientas para hacer tus ilustraciones isométricas y veas que es simplemente cosa de aplicar ingenio y creatividad para conseguir lo que quieres. Bueno, ahora sí me despido y espero que nos veamos en el siguiente video.